En 1531, en una colina a las afueras de la Ciudad de México, una imagen milagrosa apareció en la humilde capa de un campesino. Esa imagen no solo detuvo una inminente guerra sangrienta, cambió un continente para siempre. Y hoy, casi 500 años después, la ciencia moderna sigue sin poder explicar cómo existe. Hermanos, hoy vamos a hablar de un tesoro, un regalo del cielo que late en el corazón de todos los hispanos y de todo el continente americano. Vamos a hablar de Nuestra Señora de Guadalupe, pero no vamos a hablar de ella como una simple leyenda piadosa o un cuento folclórico. Vamos a sumergirnos en la historia brutal y en la ciencia asombrosa que rodean este evento. Vamos a revivir los encuentros de un hombre humilde llamado Juan Diego. Vamos a analizar la imagen milagrosa que desafía toda explicación. Y vamos a descubrir por qué la Virgen de Guadalupe no es solo la patrona de México, sino la emperatriz de las Américas. Para entender el milagro, primero debemos entender el mundo de oscuridad en el que brilló. El año es 1531, solo 10 años después de la conquista española de México. La situación era un desastre. Era un barril de pólvora a punto de estallar. Por un lado teníamos el trauma del pueblo azteca. Su imperio, una cultura increíblemente sofisticada, pero también brutalmente sanguinaria, que sacrificaba a decenas de miles de personas cada año a sus dioses, había sido violentamente destruido. Estaban desmoralizados, confundidos, y veían al Dios de los españoles no como un liberador, sino como el Dios de sus conquistadores. Por otro lado, los misioneros franciscanos, hombres buenos y santos, estaban fracasando miserablemente. En casi 10 años, apenas habían logrado unas pocas cientos de conversiones. El abismo entre la mentalidad española y la indígena parecía insalvable. México estaba al borde de una rebelión masiva y sangrienta, una que habría aniquilado tanto a los españoles como a la incipiente fe cristiana. En medio de esta oscuridad, en este callejón sin salida de la historia, el cielo intervino, y no lo hizo a través de un rey, un obispo o un general, lo hizo a través del hombre más humilde que pudo encontrar. Su nombre era Juan Diego Cuauhtlatoatzin, que en su lengua náhuatl significa el águila que habla. Era un hombre sencillo, un campesino de unos 57 años, viudo, y uno de los pocos indígenas que se había convertido al cristianismo. La mañana del 9 de diciembre de 1531, Juan Diego caminaba de madrugada para ir a misa. Al pasar por una colina yerma y rocosa llamada el Tepeyac, un lugar que antes había sido un santuario para una diosa madre azteca, escuchó un canto de pájaros tan hermoso que no parecía de este mundo. Luego una voz dulce lo llamó por su nombre con un cariño inmenso: Juanito, Juan Dieguito. Subió a la colina, y allí de pie vio a una doncella de una belleza sobrehumana. Su vestido brillaba como el sol. Se presentó a sí misma con palabras cuidadosamente elegidas, palabras que tenderían un puente entre dos mundos. Le dijo que era la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Usó el título cristiano, Madre de Dios, pero también la frase náhuatl para el Dios supremo, aquel por quien se vive, y le dio su misión, una petición simple y maternal. Quería que se construyera allí una casita sagrada, una iglesia, para poder mostrar su amor, su compasión y su auxilio a todo su pueblo. Le dijo a Juan Diego que fuera con el obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, y le contara su petición. Imaginen a este hombre humilde, un indígena en un mundo gobernado por españoles, presentándose en el palacio del obispo para decirle que la Madre de Dios le ha hablado. Como era de esperar, el obispo fue cortés, pero escéptico. Lo escuchó y le dijo que lo consideraría. En otras palabras, lo despidió. Juan Diego, con el corazón destrozado, regresó a la colina del Tepeyac. Y la Virgen lo estaba esperando. Él le suplicó con una humildad que nos rompe el corazón. Le dijo: Señora mía, te ruego que encargues a alguno de los principales, conocido, respetado, para que le crean, porque yo soy un hombrecillo, soy un cordel, soy una escalerilla de tabla, soy nadie. La respuesta de la Virgen es el corazón del Evangelio. Ella le dijo que podría haber enviado a alguien importante, pero que era su voluntad explícita que fuera él, el más pequeño, el más humilde, el instrumento de su plan. Al día siguiente, Juan Diego, obediente, volvió al palacio del obispo. El obispo esta vez lo interrogó más a fondo, pero seguía sin estar convencido. Le dijo: Hijo, tu historia no es suficiente. Necesito que le pidas a la señora una señal, una prueba de que realmente es ella. Y aquí la historia toma un giro dramático.
Juan Diego debía encontrarse con la Virgen al día siguiente para recibir la señal. Pero cuando llegó a casa, encontró a su tío Juan Bernardino gravemente enfermo, al borde de la muerte. Pasó todo el día cuidándolo, y en la madrugada del 12 de diciembre salió corriendo, no hacia el Tepeyac, sino en la dirección opuesta, para buscar a un sacerdote que le diera a su tío la extrema unción. Para no encontrarse con la señora, rodeó la colina. Pero ella, como una madre amorosa que conoce los desvíos de sus hijos, le salió al encuentro, y le dijo las palabras más consoladoras jamás pronunciadas en este continente, palabras que todo católico hispano lleva grabadas en el alma. Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío, el más pequeño. Que no se perturbe tu rostro ni tu corazón. No temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad o angustia. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. No soy yo la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Le aseguró que su tío ya estaba sano, y luego le dio la señal para el obispo. Le dijo: «Sube, hijo mío, a la cumbre del cerrillo, y hallarás que hay diversas flores, córtalas, júntalas y tráelas a mi presencia». Era diciembre. La cima del Tepeyac era un lugar helado y pedregoso donde solo crecían cactus y abrojos. Pero Juan Diego, confiando, subió, y en la cima encontró un jardín imposible, un paraíso de las más hermosas y fragantes rosas de Castilla, frescas, cubiertas de rocío, flores que ni siquiera crecían en México. Las cortó, las juntó en su tilma, su simple manto de fibra de maguey, y se las llevó a la Virgen. Ella las tomó en sus manos, las reacomodó, y le dijo que esa era la prueba para el obispo. Juan Diego corrió al palacio. Después de una larga espera, finalmente fue admitido ante el obispo Zumárraga. Le contó todo lo que había sucedido, y entonces abrió su tilma. Las preciosas rosas de Castilla cayeron y se esparcieron por el suelo. Pero no fueron las flores las que hicieron que el obispo y todos los presentes cayeran de rodillas. Fue lo que quedó en la tilma. En la fibra burda del manto de un campesino había aparecido una imagen que no fue pintada por mano humana, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Hermanos, el milagro no terminó en 1531. El milagro continúa. Esa misma tilma, ese mismo manto de fibra de cactus que debería haberse desintegrado en 20 o 30 años, está hoy, casi 500 años después, expuesto en la Basílica de la Ciudad de México, y ha sido objeto de un intenso escrutinio científico. Y la ciencia, lejos de desmentirlo, solo ha profundizado el misterio. No es una pintura. Investigaciones científicas, incluyendo las del Premio Nobel de Química Richard Kuhn, han concluido que no hay rastros de pinceladas. Los colores no son de ningún pigmento animal, vegetal o mineral conocido. Parecen flotar a una fracción de milímetros sobre la tela. La tela misma es un milagro. Una tela de fibra de maguey sin preparación alguna no debería durar más de unas décadas. La tilma ha sobrevivido casi 5 siglos, expuesta a la humedad, al humo de las velas e incluso a un atentado con bomba en 1921 que destruyó el altar de mármol a sus pies, pero dejó el cristal y la tilma intactos. Los ojos. Esto es quizás lo más asombroso. En la década de 1970, el doctor José Attenman, un experto en procesamiento digital de imágenes, amplió los ojos de la Virgen 2500 veces y descubrió, en ambas córneas, el reflejo de una escena. Se pueden distinguir al menos 13 figuras, incluyendo al obispo Zumárraga, a Juan Diego abriendo su tilma y a otros testigos. Las imágenes obedecen las leyes ópticas de la reflexión de un ojo humano vivo. Es una instantánea del momento del milagro, grabada en los ojos de la imagen. Pero el mayor milagro no es científico, es evangelizador. La imagen era un catecismo perfecto, un códice que los indígenas podían leer. Ella está de pie frente al sol, eclipsándolo, mostrando que es más poderosa que su dios principal, Huitzilopochtli, el dios sol. Está de pie sobre la luna negra, mostrando su superioridad sobre el dios de la noche. El lazo negro en su cintura era el signo náhuatl de una mujer embarazada. Esta señora estaba embarazada, traía a alguien con ella, y sobre su vientre está la flor de 4 pétalos, el Nahui Ojin, el símbolo azteca del Dios verdadero y único, el centro del universo. Y su rostro no es europeo ni indígena, es mestizo. En su propia persona unía a los dos pueblos en guerra, creando una nueva raza, una nueva cultura. El resultado fue la conversión más grande y rápida de la historia. En menos de 10 años, casi 9 millones de indígenas pidieron el bautismo.
La amenaza de una guerra sangrienta se evaporó, y nació una nueva nación cristiana, México. La Virgen de Guadalupe no es solo una aparición, es una evangelización. Es la Madre de Dios haciendo lo que mejor sabe hacer, tomar a sus hijos divididos y heridos y llevarlos con una ternura inigualable al corazón de su Hijo. La imagen en la tilma no es un simple retrato, es una carta de amor del cielo, escrita en un lenguaje que la ciencia no puede explicar y el corazón no puede negar. Nuestra Señora de Guadalupe, emperatriz de las Américas y estrella de la evangelización, ruega por nosotros. Te invito a rezarle hoy por la unidad y la fe en nuestros países.